Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos con mucho gusto a la familia de Biomagnetismo y Salud. En esta ocasión, en esta segunda parte de, el curso de biomagnetismo, bueno, fundamentos del biomagnetismo. Y esta segunda parte no se la pueden perder porque es muy valiosa. Aquí vamos a ver, les vamos a poner cómo es que nosotros llevamos a cabo en la clínica un rastreo en vivo y todas las condiciones o las preguntas o las características previas al rastreo, posteriores al rastreo, qué preguntamos al cuerpo, qué consideramos, en fin, ya no me alargo más. Vamos a ser conscientes que en este rastreo que vamos a ver a continuación, estamos tomando en cuenta no solamente la técnica del doctor Goiz, que es biomagnetismo médico, perdón, sino también el biomagnetismo del doctor Tapia, que es más bien holístico. Ahí vamos a tratar emociones, la parte física, la parte mental. Entonces, nosotros tomamos en cuenta ambas formas de rastreo o de atender a nuestro paciente para atacarlo por todos los flancos. Es decir, que nuestra terapia no deje posibilidad a que algo nos falte y por eso es que nosotros entramos con el paciente de esta manera, eh, como se los comento, de la forma como nos lo planteó nuestro doctor Goiz, la parte médica, biomédica como tal, que es él como doctor, como médico, lo aplicaba, y la parte holística, que es la parte de Tapia, que también tomamos en cuenta con estos 315 pares. ¿Por qué? Porque en estos 315 pares viene tanto la parte médica como la parte emocional. Aquí también se incluyen pares emocionales, pero me gustaría que vieran o escucharan cómo es que llevamos a cabo un rastreo en vivo como tal, para que ustedes se vayan familiarizando, vayan escuchando los pares. Aquí decimos los 315 pares, que es la lista que generalmente utilizamos. Y muy bien, vamos a ver algunas precisiones antes de entrar al rastreo como tal. Em, Importantes puntos que creo que anoté y que creo que es importante que ustedes entiendan. Cuando ustedes tienen 10 pacientes y ustedes se sienten cansados, mídanse, pásenlos para el día siguiente o no, digamos, saturen tanto su agenda porque nosotros tenemos que estar al 100, perdón, para darles un 100% de salud a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en este rastreo, bueno, aquí vamos a ver, vamos a preguntarle al cuerpo eh, si es que necesita glándulas, si es que necesita rastreo de columna, si es que necesita reservorios, aparte del rastreo general que en un momento más vamos a escuchar. Todo esto es kinesiología, el cuerpo te va a responder y por supuesto que vamos a entender a través del cuerpo qué es lo que nos dice, qué es lo que necesita y eso mismo vamos a aplicarle. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otro punto importante es, algunos alumnos me preguntan, ¿es conveniente hablar con el paciente durante la terapia? Si nos basamos en la kinesiología y la alteración del pH, que puede generar alguna plática, alguna emoción, alguna cosa ajena al tratamiento como tal, pues yo les diría que no. Quizá en unos 5 minutos previos a la terapia dejar que el paciente se desahogue, que te platique, que te comente, por supuesto que te diga o que te hable de su enfermedad si es que lo considera necesario el paciente y después ya le vamos a decir que guarde silencio para que la terapia 100% esté enfocada a el impacto eh, eh, magnético, a la resonancia y al curar. Simplemente eso. No distraernos con otras cosas. ¿De acuerdo? Eh, Muy bien, ¿qué pasa cuando nos llega algún paciente con cáncer? Ese es un video que vamos a hacer posteriormente, que vamos a abarcar toda la parte de fenómeno tumoral. Pero cuando alguien inicialmente, digamos que ustedes están en el nivel uno
y nos dicen el paciente trae un cáncer. Perfecto, hazle el rastreo. ¿Por qué? Porque aunque algunos especialistas o algunos, digamos, expertos en el biomagnetismo nos indican que cuando hay cáncer no hagamos terapia, yo les recomiendo que sí, porque aunque puede ser que los medicamentos que estén tomando, bueno, la parte de quimioterapias y radiación puedan afectar el pH, lo que vamos a hacer de inicio con un paciente con cáncer es despolarizar los órganos principales que son hígado, que son páncreas, que son glándulas suprarrenales, que son riñones, la parte de intestinos, para que el medicamento fluya, el medicamento tenga un mejor efecto. Y posteriormente a esto, dejando esto 15 minutos idealmente, pero incluso podemos preguntar al cuerpo cuánto lo puedo dejar. Vamos a tener, digamos, esta parte cubierta para que, para que el cuerpo, digamos, se estabilice con esta despolarización de los órganos. ¿Cómo despolarizamos? Discúlpenme. Vamos a poner un imán negativo y un imán positivo. Un imán negativo y un imán positivo en cada uno de los órganos. Es decir, un par sobre hígado, un par sobre cada riñón, un par sobre páncreas, un par suprarrenales, un par cada lado de los intestinos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer esto? Va a desbloquear el tratamiento. Es decir, los medicamentos que esté tomando tu paciente les va a servir, va a hacer que el tratamiento tenga un mejor efecto o que fluya mejor incluso en cada uno de los filtros que está teniendo el cuerpo y que a veces incluso se sienten mejor, incluso se sienten con menos náuseas, con todas estas reacciones secundarias de lo que tiene que ver con cáncer. ¿De acuerdo? Y el tratamiento, por supuesto. La terapia va a potencializar los medicamentos. Este es lo que les quiero decir. No solamente en un paciente con cáncer, puede llegarte a un paciente que ya tenga diabetes verdadera declarada y que toma su pastilla diariamente. Bueno, la terapia va a hacer que su medicación tenga un mucho mejor efecto y va a potenciar, como tal, como les comentaba, el efecto de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, nada más aclaraciones que vamos a hacer antes de ir ya al rastreo es lo siguiente. El cuerpo nos va a hablar a través de la kinesiología. Vamos a preguntar, por ejemplo, si nuestro paciente se llama Ana. Perfecto. Vamos a preguntar, dame el sí de Ana, dame el no de Ana. Los pies van a hablar. Ahí te va a decir cuál es su sí y cuál es su no, ya sea que se alargue el pie o que se acorte. O incluso hay pacientes que se ponen parejos en el sí. Por eso es muy importante para cada paciente preguntar cuál es su sí y cuál es su no. ¿De acuerdo? A partir de esto vamos a preguntar al cuerpo de Ana, en este caso, ¿no? Nuestra paciente, digamos, hipotética. Vamos a preguntar, Ana necesita liberación de emociones. Los pies nos lo van a decir. Siguiente pregunta, Ana necesita rastreo de columna vertebral, por supuesto. Los pies nos lo van a decir. Importante, aquí los pies hablan, incluso como te hablan en el rastreo general, te van a hablar para decirte qué necesita el paciente. Importantísimo, el mismo paciente, el mismo cuerpo del paciente te va a decir si necesita todos los rastreos, todos los tratamientos, cuántas veces, cada cuántos días, es decir, el periodo que tenemos que esperar. Todo esto podemos preguntarlo al paciente. Es sabio el cuerpo y la kinesiología aquí es donde entra el por qué este tratamiento el mismo cuerpo responde y responde no solamente al rastreo, responde qué es lo que necesita el cuerpo. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Necesito buscar reservorios en Ana o hacer rastreo, de reservorios? Te va a decir sí o te va a decir no. ¿Necesito rastrear por bacterias, por virus, por hongos? Es la siguiente pregunta. ¿O por parásitos? Te va a decir sí o te va a decir no el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Necesito equilibrar glándulas a Ana?
necesito tomar agua magnetizada ANA en polaridad norte o en polaridad sur. Vamos a esperar a que el cuerpo nos responda cada una de estas preguntas. Si se están dando cuenta, aquí tenemos, aparte del rastreo, bueno, del sí y el no, que ese es el básico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas, contando la parte del agua magnetizada, que podemos preguntar al paciente. Como quiera que tú lo quieras preguntar, ¿de acuerdo? El cuerpo va a responderte. Bien. Vamos a poner, por supuesto, los pies firmes, un poquito hacia arriba, un poco hacia arriba, que se desprendan de la camilla. Y entonces sí, empezamos ya, vamos a dar pie al rastreo, dame el sí, dame el no de Ana. Otra cosa importante, necesito rastrear los 315 pares que tengo. Importante preguntarlo al cuerpo. Casi siempre nos va a decir que sí, pero es importante también preguntarle, ¿no? A lo mejor con los 252 quedamos bien, pero generalmente sí te dice que los necesita porque aquí acuérdense que estamos haciendo el tratamiento médico y el tratamiento más holístico que son pares emocionales. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta al cuerpo, ¿con qué inicio? Te puede haber salido, en este caso, y para el ejemplo que vamos a escuchar ahorita, la paciente requería de tratamiento glandular y rastreo general. A partir de esta respuesta que nos da el cuerpo, vamos a decirle, ¿con qué inicio? ¿Empiezo con el rastreo general? El cuerpo va a decir sí o no. ¿Necesito empezar equilibrando glándulas? Te va a decir el cuerpo sí o no. Hay que darle al paciente lo que necesite. ¿De acuerdo? Es un fenómeno muy curioso. Ahorita lo van a ver en el rastreo. Ya los que tenemos mucha práctica y vamos aplicando a este ritmo el mencionar los pares, es muy curioso el cuerpo. Ya cuando se va acercando un par, que por supuesto nosotros ya con el conocimiento previo, perdón, que tenemos, podemos intuir que está el par, pero cuando un par va a salir, va, ¿cómo decirles? El cuerpo te va avisando que se va a alargar y en efecto ese par se alarga. Es muy sabio el cuerpo, incluso antes de llegar a ese par, el pie se alarga o bueno, el sí te lo da, el sí que tu paciente tenga. Va a ser más efectiva la técnica. ¿Vale? Ok, dame yo. Dame lo de Alejandra. Alejandra necesita el paraductor aductor, anexo ano, angina angina, ángulo ángulo, ano ano, antecuerno antecuerno, apéndice lengua, apéndice pleura, apéndice timo, Aquiles Aquiles, Atlas Atlas, axila axila, vaso vaso, vaso duodeno, vaso hígado, vaso hipotálamo, vaso pulmón, braquial braquial, bulbo raquídeo corazón, bulbo raquídeo tiroides, bulbo vejiga, bursa bursa, cabeza de páncreas hígado, cabeza de páncreas páncreas, cabeza de páncreas suprarrenales, cadera cadera, calcaño calcaño, cáliz renal urétero, canto del ojo, cápsula renal, cápsula renal vejigas, cardias suprarrenales, carina carina, carótida carótida, cava cava, cerebelo bulbo raquídeo, cerebelo cerebelo, cervical última dorsal, cervical primera píloro, cervical sacro, cervical tercera supraespinoso, ciático ciático, ciego ciego, ciego riñón derecho, cisura media, cisura silvio, clítoris clítoris, clítoris pelvis, codo codo, cola de páncreas hígado, colon descendente, colon ascendente hígado, colon ascendente riñón derecho, colon descendente recto, colon descendente riñón, colon transverso descendente, colon transverso hígado, colon transverso vejiga, comisura comisura, condral condral, condral condral, conducto de páncreas riñón izquierdo,
conducto vesicular riñón derecho, contraciego, corazón páncreas, corazón costilla mismo lado, corazón vejiga, coronarias pulmón. Aquí está. Anótame por favor el par 68. Coronaria pulmón. ¿Sí? Alejandra necesita el par coronarias pulmón. ¿Sí? Costal. Primera costilla. Costo diafragmático, costo hepático, coxis, craneal, crest, cuadrado, lumbar, cuádriceps, cúbito, cuello, deltoides derecho, riñón derecho, dental, riñón, diafragma, riñón, dorsal 2. Aquí está. ¿Es él? El 85. Ok. Necesita el examen dorso lumbar, duodeno vaso, duodeno hígado, duodeno riñón derecho, duodeno riñón izquierdo, epigastro, epiplón, escápula, esófago píloro, esófago izquierdo, esternocleidomastoideo, esternón suprarrenales, estómago, cola de páncreas, estómago, corazón, estómago, hígado, estómago suprarrenales, flanco, glúteo píloro, hepático retropático, hiato esofágico lengua, hiato esófago. Ahí está, hiato esófago en el par 110. Alejandra necesita el par hiato esofágico testículo derecho, hígado colon descendente, hígado corazón, hígado cola de páncreas, hígado riñón derecho, hígado riñón izquierdo, hipófisis ovario, hipófisis bulbo, hipófisis vejiga, humero, ilíaco, índice, infraxilar, interciliar bulbo, interciliar riñón, interciliar sacro, isquion, lacrimal, laringe, latissimus, lengua, ligamento hepático riñón derecho, ligamento interno rótula maleolo, lóbulo posterior hígado riñón, lumbar cuarta, lunar riñón, malar, mandíbula, mango esternón, mastoides, mediastino, muñeca, muñón, nariz, nervio femoral, nervio inguinal, articulaciones, nervio inguinal, hígado, nervio inguinal, occipital, oído, riñón contralateral, ojo, ombligo, testículo, ombligo, útero, oreja, ovario, páncreas, estómago, paratiroides, paravertebral, parital, colon transverso, parital, riñón contralateral, parótida, párpado, pericardio, peripático, peritoneo, pleura, píloro ano, píloro hígado, píloro riñón izquierdo, píloro uréter, pineal, bulbo raquídeo, pineal, útero, piso orbital, pleura derecha, hígado, pleura derecha, peritoneo, pleura, plexo cervical, polígono de Willis, polo, pómulo, riñón contralateral, popliteo, pospineal, preauricular, perpineal, vejiga, próstata, pudendo, pulmón, corazón, punta de páncreas, vaso, quiasma, radio, rama isquiática, rama mandibular, recto, riñón cápsula renal, riñón pómulo, riñón sacro contralateral, riñón superior, riñón inferior, riñón temporal, riñón uréter, riñón derecho duodeno, riñón derecho hígado, rótula, saco de Douglas, vena femoral, sacro, seno ventricular, riñón, seno frontal, seno nasal, 100, simoides rectos, subdiafragma, subclavia, supraciliar bulbo, supraespinoso, suprahepático, suprapúbico, suprarrenal pulmón, suprarrenal recto, suprarrenal todo el frente, temporal derecho, temporal izquierdo, temporal izquierdo, tensor fasciolata, testículo, tibia, timo vaso, timo hígado, timo hipófisis, timo parietal, timo recto, timo suprarrenales, timo, tiroides, tráquea, trocante mayor, trocante menor, trompo ovario, trompa, uretra, clítoris, útero ovario, útero, vagina, garganta,
máquina garganta, el 253. Vago riñón contralateral, válvula sacal riñón derecho, vejiga, vesícula riñón derecho, vesícula, ano testículo, apéndice testículo derecho, apéndice femoral, arco psicomático, articulación dolorosa, riñón disbulado, atlas píloro, vaso punte del páncreas, vaso timo, botón aórtico pericardio, bronquio derecho cerebelo, bulbo raquídeo, tiroides, cardias esófago, cardias testículo derecho, colon ascendente riñón izquierdo, colon descendente hígado, corazón, costal derecho hígado, cuerpo cavernoso, dedo gordo, dorsal 6, dorso, esternón vaso, estómago píloro, estómago próstata, glúteo izquierdo, aquiles izquierdo, hiato testículo derecho, hígado prominencia occipital, hipófisis tiroides, hipófisis suprarrenales, hueco de la garganta, glúteo izquierdo, huesoioides. Necesitamos inguinal derecha, ilíaca derecha, ilíaca superior, lengua izquierda corazón, mandar riñón contralateral, mastoides derecho corazón, mastoides derecho hipófisis, mediastino superior, mediastino inferior, mentón, muñeca tibia inferior, nuca sacro, ojo escápula, ombligo, parital bulbo, pectoral derecho, tendrón cuádriceps derecho, pectoral izquierdo, tendrón cuádriceps izquierdo, pineal páncreas, retromastoides, riñón izquierdo, ojo izquierdo, riñón izquierdo tiroides, riñón derecha corazón, tendón tríceps derecho, aquiles derecho. Dame sí, inmediatamente responde usted. Dame sí, dame no. Tibia inferior, timo ovario, trocante mayor, riñón contralateral, útero recto, útero riñón. Bueno, vamos a ponérselos. De acuerdo. Como ven, en este caso a la paciente le salieron 3 pares o 4 pares tuvimos. ¿Por qué? Porque es un rastreo más limpio. ¿Por qué? Porque es una paciente recurrente. Generalmente cuando son pacientes nuevos te salen un poquito más de pares. Cuando es una paciente que tiene una terapia constante que es recurrente, pues su tratamiento va a ser mucho más sencillo. Todo es cuestión de que el paciente regrese para hacerse un chequeo, por ejemplo, mensual, ¿no? O a lo mejor bimestral, como lo considere cada persona, cada paciente. Recordando lo que dijimos en video inicial, lo que ponemos primero, por supuesto, es el imán negativo y el imán positivo es en segundo lugar. Cuando nosotros tenemos duda y sobre todo cuando vamos empezando en el rastreo, es muy útil calibrar qué es esto. Ponemos el imán o el par, perdón, que nos salió en nuestro rastreo, y si tenemos duda que esté un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, todo es también cuestión de tener las bases de la parte de anatomía y vamos a irlo aplicando mejor, pero cuando tenemos duda en el par simplemente calibramos. ¿Qué quiere decir? Lo colocamos y volvemos a calibrar los pies, es decir, a hacer la pregunta. Si la pregunta ya está, me marca que no, es decir, los pies, cuando sea un paciente que él no lo marca con los pies parejos, te lo va a marcar parejos. Si no está bien aplicado el par, te va a seguir marcando que sí, que el paciente lo necesita. Entonces esta es una forma de revisar y calibrar que el imán esté bien puesto, bien colocado. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí esta paciente, como ven, traía un cuadro gripal. Esto es muy interesante porque si esta paciente va a la farmacia y compra antigripales, no le van a servir de nada. ¿Por qué? Porque los 4 pares que nos sale, estamos hablando de bacterias. Los 4 pares referentes a la enfermedad o lo que nos arrojó el cuerpo, arrojan bacterias. Entonces esta persona o esta paciente puede estarse tomando antivirales, el famoso antigripal de la farmacia y no le va a servir hasta que no se cumpla un ciclo normal, digamos, de recuperación de la enfermedad. Entonces por eso es tan importante el rastreo, porque aquí estamos viendo que su gripa o este cuadro gripal está causado por bacterias, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque ya con la práctica entendemos y reconocemos ciertos pares que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser un hongo, en fin. ¿De acuerdo? En este caso nos salieron bacterias. No hay margen de error si calibramos los imanes. Es muy importante preguntar nuevamente al cuerpo.
si es que están colocados de manera correcta los imanes. Entre mejor los coloquemos, por supuesto, nuestro tratamiento va a ser mucho más efectivo. Es importante que se lo demos al paciente y que le garanticemos que estamos aplicando bien una terapia y que nos aseguremos nosotros para saber si es que esos pares que salieron en el historial clínico que vamos haciendo del paciente en una ocasión pasada nos sirvieron o son recurrentes o ya no salen. Es muy importante que apliquemos bien los pares, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si, esta es una pregunta que nos hacen recurrentemente los alumnos, cuando tenemos un punto, es decir, que nos salen varios pares y que coinciden algunos, perdón, algunos en algún punto igual dentro de la zona que se tiene que impactar, no se preocupen, vamos a poner uno en la zona y el otro un poco a un lado. Con esto nos ayudamos con aditamentos desde, no sé, algo que sea metálico y que los mantenga en el mismo lugar. La zona alrededor del punto a impactar, cuando se está impactando con conciencia de que estamos teniendo la intención de impactar ese par, nos va a servir, ¿ok? No se preocupen mucho. Por supuesto, si tenemos pares de doble polaridad, pues nos va a servir muchísimo, pero aquí estamos en los fundamentos, ¿de acuerdo? Ya más adelante, cuando ya estemos un poco más avanzados, vamos a entender la utilidad de los pares de doble polaridad. Aquí, como vieron, ya después del rastreo, bueno, pues lo que sigue para que nuestro tratamiento sea efectivo, vamos a preguntar al cuerpo cuánto tiempo dejamos los imanes a la paciente. ¿10 minutos? ¿50 minutos? Ahí sí se va a ir el pie muy mal, porque ahí nos va a decir un no rotundo, por lo menos aquí en México, ¿no? 60 minutos, hagan la prueba, pregunten todos estos minutos, 15 minutos, 20 minutos, y ahí es cuando el pie nos da un sí, porque se alarga, y lo vamos a dejar 20 minutos, ¿de acuerdo? Generalmente, ustedes aplíquenlo de acuerdo a los estándares de su país, eso es importantísimo. También vamos a preguntar cuántas sesiones necesita nuestra paciente. ¿Necesita 2? ¿Necesita 1? ¿Necesita 6? En este caso, nosotros ya no grabamos esa parte, pero nuestra paciente resultó que necesitaba 6 sesiones. ¿De acuerdo? Incluso eran muy seguidas. Generalmente no son tan seguidas, pero cuando nosotros preguntamos, que es otra pregunta, todas estas preguntas anótenlas. Ya con la práctica te las sabes. Pero, por supuesto, ahorita estando aprendiendo, anoten que también tenemos que preguntar a la paciente cada cuánto tengo que aplicar este protocolo que nos salió en la paciente. Cada día, cada 2 días. También le vamos a preguntar a la paciente cuántas sesiones necesita. Podemos preguntar 1, podemos preguntar 6, podemos preguntar 5, podemos preguntar 3. El mismo cuerpo, recuerden, nos lo va a responder. ¿Cómo? Como cuando nos marca un sí que requiere ese par en el rastreo, asimismo nos va a marcar un sí cuando nombremos el número de sesiones exactas. Importante, yo no le voy a decir al paciente que con esta terapia lo voy a curar. Generalmente, como mínimo, vamos a necesitar 3 terapias. 3 terapias para tener resultados ya contundentes y que el paciente ya se sienta libre completamente, aunque ustedes lo van a notar y el paciente lo nota. Con una sola terapia ya se nota mejoría, pero yo les recomiendo, mínimo 3 terapias, 3 sesiones para sacarlo adelante en algún padecimiento que tenga el paciente. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto nos lo va a decir el cuerpo. Yo es lo que yo hago como promedio, pero igualmente pregunto al paciente, al cuerpo como tal.
Como vimos, bueno, este cuadro gripal, como les hablaba, son bacterias. Es un cuadro gripal de autodefensa del cuerpo. ¿Ok? Lo vemos en los imanes que nos salen. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, como ejemplo, uno de los pares es un estreptococo, ¿ok? Que genera cuadros gripales. Todo esto lo vamos entendiendo en la práctica. Recuerden que la práctica es lo que hace el maestro, ¿de acuerdo? También nosotros le recomendamos, fíjense, este estreptococo y el estreptococo en general, si ustedes tienen eucalipto en casa o planta de eucalipto o algún ungüento de eucalipto, les recomendamos que en casa hiervan un poco de este eucalipto y que lo estén respirando cuando tienen cuadros gripales. Esto nos ayuda también mucho porque nos ayuda a combatirlo aunque no lo crean. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, terminando esta parte, retomando ya para cerrar este video, que espero que les haya sido de utilidad. Marquen, si gustan, el minuto en donde empiezan los pares para que los vayan escuchando y vayan viendo el ritmo a cómo se dicen y a lo mejor así se los aprenden. También de todos modos yo les voy a subir un video en donde, por supuesto, escuchen los pares por secciones para que también los vayan aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, retomando para cerrar ya este video. La kinesiología. Música, ok. Si ustedes quieren aplicarla, respetable. Yo les recomiendo que el paciente esté en silencio para que no tenga ningún factor externo que pueda afectar el pH. Tampoco aromas. Es muy respetable si ustedes quieren poner inciensos o cosas así. Pero si pueden dejar al paciente únicamente con el tratamiento, no pongan aromas, porque esto puede afectar también el pH. Afectarlo en el sentido de variarlo, ¿bien? Mientras que estamos haciendo el tratamiento. ¿Qué pasa? Esta es una pregunta que me hacen recurrentemente. ¿Qué pasa cuando el paciente no quiere ser atendido? Es decir, no responde o simplemente al preguntarle al cuerpo nos dice que no. Generalmente yo recomiendo aplicar glándulas, equilibrio de glándulas. Aunque nos diga que no en ese momento, vamos a pasar este paso. Iniciamos con glándulas. ¿Y por qué el paciente nos puede decir que no? A veces el paciente viene obligado por la familia o porque lo están trayendo a la fuerza y a lo mejor puede ser pacientes que incluso no quieran ser curados. Entonces, para, digamos, ablandar un poco al paciente, recomendamos poner la parte de glándulas, equilibrar glándulas. Y si aún así el paciente no responde, vamos a poner sí o sí el protocolo de emociones, que van a ser los dos siguientes videos. El de glándulas es muy sencillo, el de emociones, bueno, son los pares emocionales que también vamos a subir en el siguiente video. Pero importante, así desbloqueamos al paciente. Número 1, aplicando glándulas. Volvemos a preguntar, perdón, al cuerpo. Y ya si está libre y si nos dice que sí, entramos. Y si no es así, entramos con pares emocionales. Generalmente ahí se va a desbloquear el paciente y va a aceptar la terapia. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver cuando ya necesitamos quitar los pares. El cuerpo, por supuesto, nos habrá dicho si lo requiere 20, 30, 15 minutos, lo que nos haya respondido el cuerpo. Pero, ¿cómo checar si ya podemos retirar los imanes? Esta es una pregunta de cajón que nos hacen muy recurrentemente los alumnos y que es muy útil responder. Bien. Para saber si ya necesitamos quitar los pares, vamos a retirar del cuerpo un imán positivo, el que ustedes quieran. Lo vamos a retirar y en ese momento vuelvo a checar pies. Si los pies ya están equilibrados, quiere decir que ya puedo quitar todos los imanes. Así es como calibramos que ya se haya cumplido la misión de nuestra terapia y que ya podemos retirarlos. ¿De acuerdo? Ya que retiramos los imanes,
lo que les decía, vamos a preguntar al cuerpo, ¿cuántas terapias más necesita Ana, ¿no? Nuestra paciente hipotética. ¿Necesita 10? ¿Necesita 9? ¿Necesita 8? ¿Necesita 7, 6, 5? El cuerpo nos lo va a decir. Cada tercer día, una diaria, cada 4 días, cada semana, el cuerpo nos lo va a decir. Después de estas dos terapias que hicimos, bueno, la glandular y el rastreo general, en este caso le preguntamos a la paciente, esto es de cajón, pero aquí preguntamos, necesito liberar emociones con nuestra paciente Ana. Bueno, en este caso que hicimos con la paciente que acaban de escuchar, nos dijo que no. Necesito rastrear la columna vertebral. No, me dice que no, nos dijo que no. Tampoco nos indicó dónde hacer el rastreo por patógenos. Entonces, nada más, tampoco emociones, por supuesto. Entonces, nada más lo dejamos, o la dejamos en este caso, con el rastreo general y con equilibrar, el sistema glandular. ¿De acuerdo? Los siguientes videos, por supuesto, vamos a presentar cómo se liberan emociones, cómo hacemos el rastreo de columna y todos los demás tipos de rastreos que le pueden servir a nuestros pacientes. Espero que esta segunda parte les haya servido mucho, sobre todo porque hicimos esta parte del rastreo en vivo para que ustedes vean cómo se va preguntando, con qué ritmo lo vamos preguntando y pónganlo. Así es como van entendiendo cómo va cada par, Créanme que en la repetición lo van a lograr. Como Rosario, tenemos otras formas de rastreo que son más rápidas, que son más resumidas. Va a ser otro tema para ustedes, para el canal, pero ya cuando estemos un poco más avanzados. Esta es la base, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos poniendo fundamentos del biomagnetismo. Espero que les haya servido este segundo video en donde recuerden, estamos haciendo un tratamiento médico y holístico, bueno, con la parte emocional. Estamos incluyendo Gois y estamos incluyendo Tapia. Un tip último. Yo siempre recuerden que les recomiendo hacer el rastreo, no el rastreo, perdón, el equilibrio glandular. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar la crisis curativa que sea muy fuerte. Esta yo la coloco generalmente unos 15 minutos después del rastreo general, porque si yo no lo coloco, puede ser que mi paciente tenga una crisis curativa muy fuerte y ya no regrese, ya no quiera regresar. Y con equilibrar las glándulas vamos a evitar esto. Recuerden las 3 Cs, bueno, las 3 posibilidades de que el paciente o sude más, o orine más, o defeque más. Es decir, que tenga una crisis curativa importante, con las glándulas lo vamos a evitar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer también, y ya ahora sí con esto cierro este video, la parte del agua imantada. Es muy fácil y también le vamos a preguntar, como lo comenté hace un rato, si es que el paciente necesita agua imantada en polaridad norte o en polaridad sur. El mismo cuerpo nos lo va a decir y le vamos a indicar al paciente cómo prepararse su agua. Quiero hacer esta parte de el agua imantada, bueno, para un video aparte y que lo tengan claro. Es muy sencillo, pero quiero explicarles cómo se hace y la polaridad en norte y polaridad en sur, qué efectos tiene cada una sobre el cuerpo. En fin, ya no nos alargamos más. Esperamos que les haya sido de utilidad este video. Les deseamos, por supuesto, salud biomagnética para todos. Únanse a nuestra comunidad, no les cuesta nada suscribirse, darnos un like a este video si es que les fue útil y así podemos ayudar a más personas. Compártanlo también. Acuérdense que compartir salud es un tesoro, es compartir lo más valioso que se puede tener, creo yo,
Con salud lo podemos todo. Por supuesto, únanse con nosotros porque tratamos de subir toda la información necesaria para que nuestros alumnos puedan llevar a cabo una terapia consciente, una terapia útil, una terapia productiva con sus pacientes o, por qué no, uno mismo, ¿no? En la familia o en nuestros conocidos, hijos o a nosotros mismos. Nuevamente les deseamos salud biomagnética para todos y nos vemos en un próximo video.